Buenas tardes con todos. El tema a tocar esta tarde en el curso de pediatría ambulatoria corresponde a obesidad en niños. Bien, vamos a empezar primero diciendo cuál sería el objetivo, ¿no?, de esta charla. Y yo diría que es más que nada tomar conciencia acerca de estos pacientitos que tenemos y que nos llegan todos los días por múltiples patologías y que seguramente al ser tratamientos ambulatorios por otras patologías, pues se nos pasan, ¿no? Y no estamos muy atentos a la prevención y tratamiento de este tema. Bien, definimos obesidad como la acumulación excesiva de tejido adiposo corporal, ¿no?, que pone en riesgo la salud del paciente pediátrico. Nosotros sabemos ya que es un factor de riesgo para enfermedades crónicas que sí significan y sí tienen importancia en la mortalidad prematura, ¿no? También en discapacidad, ¿no?, y en el deterioro de la calidad de vida. Nosotros entendemos que al tener como paciente un niño obeso, no solamente va a tener complicaciones para la salud, sino también para su misma calidad de vida, ¿no? Bien, la obesidad en la infancia determina un riesgo elevado de ser obeso en la adultez. Eso ya lo conocemos. Y bueno, la consulta pediátrica es la oportunidad que nosotros tenemos al tener un pacientito obeso o con sobrepeso. Tenemos la oportunidad para iniciar una intervención precoz acerca de este exceso de peso, ¿no? Entonces este tema aborda desde lo preventivo, ¿no?, hasta las complicaciones que eso podría significar, ¿no? Entonces, lo que se trata es de iniciar una intervención temprana, prevenir comorbilidades y que este sobrepeso u obesidad persista en la edad adulta, ¿no? Y, bueno, cabe recalcar que esto empieza en casa, ¿no? Es probablemente lo más difícil porque en nuestro entorno inmediato seguramente hemos tenido la oportunidad de prevenir, sin embargo, es un tema difícil de abordar desde casa. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, nosotros sabemos que esta cantidad de niños obesos, ¿no?, la obesidad en la niñez, en la infancia, está en aumento, ¿no? Entonces, en el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos, ¿no? Y luego también tenemos una cantidad estimada, ¿no?, que son 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años, igual con sobrepeso u obesidad, cosa que no existía en décadas anteriores, ¿no? Esto se debe principalmente, somos conscientes, de que se debe a los cambios de estilo de vida. Y bueno, si empieza desde casa, pues acá menciono que la obesidad, sí es cierto, puede prevenirse, ¿no? No sale. ¿Está con pantalla negra? Ahí. Bien, entonces tenemos fisiopatología de la obesidad. Nosotros sabemos que hay una pesada ingesta calórica en comparación al gasto energético. Entonces, como hay un desbalance de eso nos genera obesidad, ¿no? Claro que también hay factores determinantes, no determinantes, pero sí hay factores que influyen, como son el factor genético y el entorno obesogénico, que más adelante voy a pasar a explicar cuál es la definición de esto y para que tengamos conocimiento. Bien. La obesidad en la niñez, ¿no?, se define de manera distinta en el caso de los adultos, ¿no? Y esto debido a que nuestros pacientes chiquititos, ¿no?, presentan cambios fisiológicos todo el tiempo durante su crecimiento.
Entonces, eso hace que nuestras valoraciones sean distintas dependiendo de la edad. Si hablamos de obesidad en niños, ¿no? Se utilizan tablas de percentiles de acuerdo a la edad y sexo a partir de los 2 años de edad. Nosotros sabemos que la obesidad en adultos se define como un IMC mayor o igual a 30, y también existe el sobrepeso, ¿no? Que tenemos el IMC de 25 a 29.99. Bien, entonces en niños es distinto, ¿no? La obesidad la vamos a definir si es que nuestro paciente está en un percentil mayor al área rojita, mayor o igual a 95, ¿no? Y sobrepeso mayor o igual a 85. Para recordar lo que ya les había mencionado, qué significa la obesidad en el mundo, ¿no? Entonces, habíamos planteado, ¿no? Y ya tenemos conocimiento que la obesidad, definitivamente el sobrepeso y la obesidad en niños menores de 5 años y en adolescentes van en aumento, ¿no? Antes se consideraba un problema de los países de ingresos altos, países desarrollados, ¿no? Actualmente este trastorno de obesidad, ese trastorno de obesidad también está en aumento en países subdesarrollados, ¿no? Con claras diferencias entre los diferentes, por ejemplo, en el Perú tenemos nuestra costa, sierra y selva, y pues no todos los entornos tienen ni la misma alimentación ni el mismo gasto energético. Entonces, esa es nuestra diversidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, en África, ¿no? El número de menores de 5 años con sobrepeso ha aumentado, ¿no? Desde el año 2000 en un 50%. Y bueno, la prevalencia sigue aumentando, ¿no? Por ejemplo, sigue aumentando en pacientes niños o adolescentes. Claro, con sus diferencias, ¿no? Entre niñas y niños. Nosotros recordamos décadas anteriores y pues había menos del 1% de niños y adolescentes entre 5 años eran obesos. Esa no es la realidad actual debido a los estilos de vida, los estímulos visuales y... Bien, para centrarnos un poco más en nuestra realidad, tenemos algo que es importante para abordar el tema desde el punto de vista preventivo. Y es que nosotros tenemos una doble carga, ¿no? Al ser un país pobre, coexiste una malnutrición y obesidad, ¿no? Esta doble carga es causada, para empezar, por una nutrición inadecuada desde el prenatal, porque nosotros sabemos que nosotros tenemos una mami que lo más probable es que, aparte de no acudir a sus controles, con suerte tenemos mamis controladas, aparte de no acudir a controles, pues la mamá tampoco tiene recursos para nutrirse. Entonces, la malnutrición inicia desde el prenatal. Estamos también en constante informando acerca de la importancia de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y bueno, y en la infancia, donde es probable también que nuestro país, al ser un país pobre y de bajos recursos, no tengamos la adecuada nutrición. Y sin embargo, también existe otro polo donde sí hay ingresos, ¿no? Pero igual, o sea, esa es la doble carga que tenemos. Existe una malnutrición junto con obesidad. Y eso nos hace tan difícil muchas veces la prevención. Bien, existen factores relacionados con la programación temprana de la obesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, está explicado ya, ¿no? Que existe una programación fetal, ¿no? A lo que me refería el prenatal, ¿no? Entonces, esta programación fetal nos da una sub- o sobrenutrición durante la gestación, ¿no? Entonces, podemos concluir que definitivamente el estado nutricional de la madre puede alterar
la metilación de genes, dando lugar a efecto de un sobredesarrollo fetal que aparece posteriormente en la vida, ¿no? Al igual que otros factores de riesgo, también influye el tabaquismo durante la gestación, ¿no? Y la más común que nosotros vemos en cuanto a los antecedentes prenatales es la diabetes gestacional, ¿no? Que ya ahí nosotros sabemos que desde esta programación fetal significa esta diabetes gestacional una posible impronta metabólica, dado que ya está expuesto a la hiperglicemia materna, ¿no? Entonces ya se alteran los centros reguladores del peso en el cerebro. Tenemos por otro lado otro factor relacionado que es la programación postnatal temprana, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la macrosomía fetal, ¿no? Que es el peso al nacimiento mayor a 4 kilos, que puede estar asociado, ¿no? Con un mayor riesgo de obesidad, eso lo sabemos por teoría. La ganancia rápida de peso, ¿no? Siempre va a aumentar el riesgo de obesidad y en etapas posteriores el riesgo a enfermedades cardiovasculares o síndrome metabólico. Como programación postnatal temprana, también se incluyen las prácticas de alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros se entiende que al estimular la lactancia materna, ¿no? Es porque tiene efectos protectores, ¿no? Contra la obesidad. No es concluyente el rol de la ingesta elevada de proteínas en la infancia y el riesgo de obesidad posterior. Eso no. Entonces, nosotros tenemos todo un sistema, ¿no? Que inicia, como les dije, desde los antecedentes perinatales, la lactancia, el tipo de juego y ocio, ¿no? Dado que en nuestro país es pluricultural, existen diversas formas, no todos los niños no todos los niños vienen del mismo ambiente ni con la misma alimentación. En cuanto a la familia, existen los hábitos. Obviamente un niño depende de eso para posteriormente desarrollar sus hábitos alimenticios personales, ¿no? Y bueno, otro factor es el espacio comunitario, la escuela. Antes existía esto, hoy en día ya no. Pero bueno, está en camino a recuperarse. Entonces, ese espacio comunitario también sería importante, ¿no? Sería excelente prevenir desde ahí. Y por otro lado, los aspectos culturales, ¿no? Las desigualdades sociales como las que menciono, que nosotros tenemos niños de distintas con distintas clases socioeconómicas, ¿no? Entonces, la seguridad, los medios, el mercado, ¿no? Sabemos también que hay muchísimo estímulo en cuanto a malnutrición, ¿no? El payasito definitivamente es más atractivo, más bonito que una fruta, y pues a la fruta no hay quien le haga propaganda. Bien, a lo que me refería con el entorno obesogénico es un entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo, ¿no? Entonces, se tienen en cuenta alimentos disponibles que son más promocionados que otros, son accesibles, tienen bajo costo y alto contenido calórico, ¿no? Y bueno, las oportunidades también se tienen en cuenta, oportunidades para practicar actividad física. No todos tienen la oportunidad, no todos los niños, dependiendo nuevamente de el tema socioeconómico, ¿no? Y las normas sociales en relación con la alimentación y la actividad física que se obtienen en casa. Entonces, este entorno obesogénico, ¿no? Más que nada se debe, la causa es la disponibilidad
relativamente alta de energía alimentaria, ¿no? A nivel familiar, a nivel familiar también es importante mencionarlo porque los estilos de alimentación del niño provienen de la familia, ¿no? A veces son muy permisivos o controladores, son estilos de vida, hoy en día la realidad es que son estilos de vida de alimentación no saludables con alto consumo de bebidas edulcoradas y alimentos con alto contenido de grasa, ¿no? Muchas veces casi nada ya de consumo de frutas y verduras, o muy poco, ¿no? El estilo de vida sedentario, ahora que es una realidad que los niños reciben clases desde casa, ¿no? Entonces están mayor tiempo frente a pantallas, ¿no? Y no haciendo actividades deportivas. Bien, este entorno esogénico a nivel comunitario, ¿no? Una alimentación escolar inapropiada en los comedores escolares, que por ejemplo, bueno, ahorita no, pero cuando en algún momento estuvimos en clases, ¿no? En la escuela, pues sabemos que los comedores escolares no tienen los suficientes, así sean del Estado, no tienen los suficientes elementos para darnos una alimentación adecuada, ¿no? La falta de actividad física, ausencia de educación alimentaria en las escuelas, no existe eso. Abundante disponibilidad de alimentos para comer al paso, ¿no? En cada cuadra, la realidad también nos dice que en cada cuadra encontramos por lo menos unos 5 puestos de comida muy rapidita. Y, bueno, falta de facilidades para desarrollar actividades físicas, ¿no? Sería ideal que desde el punto de vista gubernamental hay una regulación de la publicidad de los alimentos, ¿no? Particularmente la que es dirigida a niños. Bien. Existe un rebote de adiposidad que es un cambio fisiológico. Es una programación adaptativa, ¿no? El adipocito aumenta su tamaño durante el primer año de vida y luego disminuye. A los 6 años promedio vuelve a incrementarse. En este cuadro tenemos, por ejemplo, el caso 1. El caso 1, ¿no? Menciona un aumento del IMC más o menos a los 3 años y luego una disminución gradual, ¿no? El caso 2 es un aumento del IMC, luego hay un rebote a los 6 o 7 años y luego el paciente tiene una adultez casi normal, ¿no? En el caso 3, el rebote empieza antes de los 5 años, ¿no? Y llega a tener un aumento del IMC. Y el caso 4 hay un rebote prolongado, ¿no? Y que se mantiene. Entonces, existen factores desencadenantes para este rebote de adiposidad que son las dietas con alto contenido energético. Y bueno, pues esta es una realidad, ¿no? Las comorbilidades ya del paciente pediátrico. Empezamos, ¿no? Empezamos desde la cabecita, ¿no? Un desarrollo puberal y crecimiento de talla acelerado, ¿no? Disminución de la autoestima también, son víctimas muchas veces de bullying, ¿no? Hipertensión, aumento de colesterol, triglicéridos, problemas en la columna, estrías en la piel, ¿no? Aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Que nos va a dar un problema para el hígado y el riesgo de desarrollar diabetes luego. Lesiones en articulaciones, dolores óseos y pie plano. Entonces, yo diría que esta imagen es bastante importante para concientizar un poquito acerca de este tema, ¿no? Desde el punto de vista más que nada preventivo, porque se puede prevenir y luego posteriormente de tratamiento y direccionar bien a nuestro paciente pediátrico, ¿no? Que muchas veces viene por los pulmoncitos, por otra cosa y esto simplemente se pasa.
Bien, en cuanto a hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar, estos son los riesgos, ¿no? Continúan siendo las comorbilidades. Debemos evaluar la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, la glucosa en ayuno mayor a 8 horas, mayor o igual a 126, ¿no? La prueba de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200, ¿no? La dislipidemia, tanto triglicéridos, ¿no? Aumento de triglicéridos, colesterol LDL y la disminución, ¿no? Del HDL, ¿no? Hipertensión, ¿no? Mediante los cuadros, ¿no? Mayor al percentil 90, porque la presión, nuevamente tenemos los cuadritos, de acuerdo a género, talla y edad. El hígado graso, ¿no? Con las transaminasas, que sí es bastante común, ¿no? En niños y en niñas. El síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Irregularidad menstrual, quistes ováricos y la apnea obstructiva de acuerdo a historia clínica, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tenemos un caso de acantosis nigricans, ¿no? Que es el aumento de la pigmentación de la piel, ¿no? Y existen grados, ¿eh? Eso si bien es cierto, para mencionar los grados, ¿no? El primer grado es apenas visible, un segundo grado es evidente ya en la parte posterior, pero es evidente. Un tercer grado nos diría aumento del grosor de la hiperpigmentación. Y cuarto grado ya es visible de manera frontal, como en este caso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a pacientes con esto? Bien, entonces necesitamos lo que ya sabemos, ¿no? Una buena historia clínica con anamnesis, y vamos a evaluar obesidad, anamnesis, peso y talla al nacer, la duración de la lactancia materna, edad del destete, ¿no? Comienzo de la lactancia, edad de comienzo de la obesidad, tiempo, es importante registrar, ¿no? Si vamos a hacerle un seguimiento cercano, multidisciplinario, es importante registrar el tiempo que pasa en actividades sedentarias como las pantallas. Enfermedades de antecedentes, ¿no? Personales o que padecen, medicamentos que se administran frecuentemente, antecedentes familiares de obesidad, ¿no? El examen físico, y acordarnos que es un enfoque multidisciplinario. Cuando tenemos pacientitos obesos, existe siempre un riesgo, como les dije hace un rato, en cuanto a comorbilidades, por ejemplo, de desarrollar hígado graso, ¿no? Basta que tengamos la sospecha clínica. Entonces, al haber la sospecha clínica, ¿no? Ya podemos evaluar, ¿no? Vamos a evaluar simplemente mediante examen físico, ¿no? Y nos puede dar, aparte del aumento de peso, tenemos un paciente obeso, hay que evaluar hepatomegalia, acantosis nigricans, historia familiar, ¿no? Tenemos biomarcadores, ¿no? Como todo el perfil hepático, ¿no? El perfil lipídico. Y bueno, también, dependiendo del grado, ¿no? Tendríamos técnicas de imagen como, primero, una ecografía, ¿no? Idealmente resonancia magnética y tomografía si se pudiera, ¿no? No todos los lugares contamos con eso. Y bueno, como gol estándar, sí tenemos el tema de la biopsia hepática. En cuanto al tratamiento, en general, acordarnos que, si bien es cierto, tenemos que hacer una intervención del estilo de cambio de vida. Acordémonos que son niños, o sea, son pacientes pediátricos, eso quiere decir que son dependientes de papá o mamá, ¿no? O tutor, y quiere decir que sí podemos intervenir en el estilo de vida, estamos a tiempo, ¿no? Para evitar complicaciones a futuro. En cuanto a farmacoterapia, tenemos la insulina, las estatinas y, bueno, en algunos casos, la cirugía bariátrica, ¿no? Claro que no está en todos, dependiendo del grado de obesidad, ¿no? Bariátrica, obviamente, a pacientes que ya completaron su desarrollo puberal.
Bien, entonces ya somos conscientes acá que tenemos riesgos cardiometabólicos, ¿no? Como una hipertensión arterial sistólica alta, ahí faltó, hipertrigliceridemia, ¿no? Niveles bajos de HDL que hace un rato mencioné, el IMC elevado e hiperinsulinemia en ayuno. Bien, acá eso es un dato, ¿no?, de México, ¿no?, donde se hizo una evaluación de daño cardiovascular temprano en niños con obesidad. Lo que se observó acá es que ya hay un daño vascular en el grupo de niños que fueron evaluados, ¿no? ¿Cuál es el daño vascular? El espesor de la íntima media, ¿no? Entonces ya tienen, al haber espesor de la íntima media, ya son pacientes que están situados con un riesgo elevado de presentar infartos o enfermedades cerebrovasculares en etapas tempranas de la vida, ¿no? Entonces, acá no sé si se logra diferenciar, pero bueno, lo que se hizo, ¿no? Tenemos los niños eutróficos, niño con obesidad, adulto eutrófico y adulto con obesidad. Entonces, vemos que más o menos el aumento del espesor de la íntima en un niño con obesidad es similar al aumento en un adulto con obesidad. O sea, ya tienen aumento del espesor de la íntima similar, ¿no? Entonces, claro, esto siempre nos va a traer daño cardiovascular temprano. Eso es una comparación. Bien, y otra comorbilidad bastante común que mencionábamos era el síndrome metabólico, ¿no? La definición más usada es por la Federación Internacional de Diabetes, ¿no?, donde se evalúa a niños, pero a partir de los 6 a 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que a partir de los 6 años, bueno, de los 6 a 10 años no se puede diagnosticar, ¿no?, pero sí deben realizarse mediciones por los antecedentes familiares, ¿no?, como son síndrome metabólico, diabetes mellitus, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hipertensión u obesidad. Entonces, ya de los 10 a los 16 ya tenemos definido que sí podemos diagnosticar síndrome metabólico, ¿no? Un percentil mayor o igual a 90, ¿no? Triglicéridos mayor a 150, disminución del HDL menor a 40, sistólica mayor o igual a 130 y glucosa, nuevamente. O si es que ya también la diabetes mellitus se manifestó, ¿no? El grupo etario ya en mayores de 16, ¿no?, mayor o igual la circunferencia abdominal ya mayor o igual a 94 en varones y mayor o igual a 80 centímetros en mujeres, ¿no? Triglicéridos nuevamente mayor o igual a 150, ¿no? O si es que ya tenemos un paciente que ya ha estado en tratamiento para hipertrigliceridemia. Nuevamente, la disminución del HDL distinto en hombres que en mujeres, ¿no?, con unas pequeñas variantes, la presión arterial y nuevamente la glucosa, ¿no?, o la diabetes mellitus ya desarrollada. Bien, les mencionaba la importancia de la lactancia, ¿no? Para nosotros se supone que nosotros debemos promover la lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Y esto por qué? Muy aparte de todos los beneficios, desde el punto de vista justamente para obesidad, disminuye de un 12 a un 24% el riesgo de presentar obesidad o sobrepeso, ¿no? Y se dice que hay una disminución mensual de riesgo de 4%. Las ventajas son que se asocia a mayor aceptación de diferentes sabores durante la infancia, ¿no? Eso que es tan difícil a veces para las mamitas. Introducir
alimentos a la dieta. Se asocia a una diversidad alimentaria, ¿no? Se dice que hay mayor ingesta de vegetales en etapas preescolares. Y la lactancia que duró mayor o igual a 16 semanas se asocia con mayor ingesta de frutas y verduras en niños de 7 años. En cuanto a lactancia, los riesgos son que si se inicia previo a los 4 meses, ahí está el cuadrito, ¿no? Hay un riesgo de presentar sobrepeso a los 3 años, ¿no? El inicio temprano de una lactancia puede incrementar el porcentaje de masa grasa, ¿no? Y el riesgo de sobrepeso. Y el inicio de los 6 meses sí se asocia a una menor masa grasa si lo comparamos con los menores de 4 meses. Bien. En cuanto a recomendaciones en general, hoy en día se sabe que no bebidas azucaradas antes del año de edad, bueno, ni consumo de azúcar ni sal antes del año de edad. Ya se opta por no jugos de frutas, se prefiere la fruta entera, ¿no? Pero en general se trata de que cuando ya nuestros niños iniciaron, cuando ya el pacientito pediátrico inició la etapa de la infancia y la niñez, ¿no? Entonces ya puede aumentar la actividad física, ya no estamos con cualquier movimiento corporal, ¿no? Esto hace que haya un movimiento de los músculos esqueléticos, por lo tanto un gasto de energía. A más horas de pantalla, convencernos que a más horas de pantalla, más enfermedades y menos salud. Y se recomienda pantalla de 1 o 2 horas al día y no en la habitación. Preferentemente en compañía de algún adulto. Las conclusiones para este tema son que ya sabemos que así estemos frente a niños, son un factor de riesgo vinculado al aumento de enfermedad cardiovascular en el adulto, ¿no? Junto con hipertensión, tabaquismo, o sea, si le sumamos todo, ¿no? La idea es prevenir. Entonces, la prevalencia, también, otra conclusión es que la prevalencia de obesidad ha aumentado en las últimas décadas, ¿no? Es una epidemia global, ¿no? Y es una enfermedad no transmisible. Ha aumentado pese a que nosotros no somos un país desarrollado. Antes era una enfermedad exclusiva de los países desarrollados, hoy en día no. Bien, para el manejo de la obesidad, no solamente lo maneja el médico pediatra, se supone que es un manejo multidisciplinario, ¿no? Para evaluar causas, ¿no? Y otra para tratar enfermedades que se presenten como consecuencia, ya enfermedades dirigidas. Entonces, es un manejo multidisciplinario, no es exclusivo del pediatra. Igual, si es que tenemos un paciente que ya inicia, ¿no?, recomendaciones, cambios en el estilo de vida con nosotros, tenemos que hacerle seguimiento, tanto al niño y al grupo familiar, porque sin el grupo familiar esto no funciona, ¿no? Si es que queremos ver cambios, de lo contrario, imposible. Bien, entonces, la idea es prevenir y promocionar los cambios de hábitos y comportamientos, porque eso nos va a llevar al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Idealmente, claro, es un ideal, deberían desarrollarse programas de prevención de sobrepeso en preescolares, ¿no? Ya que una vez que nosotros ya por lo menos hemos establecido hábitos saludables, ya es más fácil, ¿no? Bien, termino con esta frase que dice de María Montessori: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Gracias. Muchas gracias, doctora Macedo, por su presentación. Doctora, tenemos una pregunta para culminar. Nos preguntan cómo se maneja a aquellos lactantes menores de 6 meses con aparente aumento de, por decirlo, percentil 90. Ay.
dependiendo, sí. Dependiendo si es que esto es dependiendo, primero evaluar antecedentes, ¿no? Los antecedentes son importantes desde los prenatales. Todo paciente va a tener un diferente manejo. Bien, para empezar, dependiendo de los antecedentes prenatales y postnatales inmediatos, como son el peso al nacer, estamos hablando de un paciente de menor de 6 meses que está en proceso de formación. Lo principal acá y la gran pregunta sería si es que es un pacientito que está tomando lactancia materna exclusiva, ¿no? O está con algún tipo de fórmula. También existen, hay que tener cuidado con eso, también me acabo de acordar, existen, que no necesariamente, no voy a mencionar marcas, ¿no? Pero no necesariamente son fórmulas maternizadas, pero complementos supuestamente vitamínicos, donde ya ingresa azúcares antes del año de edad, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Mientras sea lactancia materna exclusiva, se indica controles periódicos, ¿no? Y ver la etiología, la causa por la cual este niño, a pesar de estar con lactancia materna exclusiva, pues está ganando mucho peso, ¿no? Y de acuerdo a eso. Muchas gracias, doctora. La felicitamos nuevamente por su presentación.